Entonces, vamos a iniciar con este caso clínico. Dice: una mujer de 32 años acude al médico por aumento de peso, debilidad generalizada. Vean ustedes aquí, aumento de peso, debilidad generalizada. Tiene irregularidad en los ciclos menstruales y ha empezado a tener insomnio y depresión hace 10 meses. Ha tenido dificultades para levantarse de una silla, o sea, hay miopatía en esta paciente. Tiene historia de hipertensión. Actualmente está tomando citalopram y hidroclorotiazida. Ella mide 1,68, pesa 100, su índice de masa es de 36, hay obesidad grado 2 en ese caso. Su pulso es de 92 latidos por minuto, respiración de 18 y una presión arterial en 134/76. Parece cansada, tiene el rostro lleno y pletórico, ¿no? Y tiene obesidad central. Y al examen la piel muestra estrías lineales violáceas en la parte inferior del abdomen. Le han hecho estudios de cortisol sérico a medianoche que muestran medidas de 288 y 235, que están muy elevados porque ponen de punto de corte normal aquí menos de 90, están muy elevados. Y además le han medido cortisol en orina de 24 horas y lo han encontrado elevado, en 395. Y además le han pedido ACTH a esta paciente, le han medido ACTH y se encuentra en un valor muy elevado, en 136, porque el corte normal es hasta 50. Y te dicen cuál es el siguiente paso en la evaluación de esta paciente. Entonces les pregunto yo, ¿cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente? ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente por la clínica? Exacto. Por la clínica nosotros tenemos que esta paciente tiene un rostro en luna llena, tiene obesidad central, tiene además estrías rojo-violáceas, tiene debilidad generalizada, tiene siglos irregulares. Entonces no hay duda que estamos frente a un síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen las características de un síndrome de Cushing, ¿no? Un síndrome de Cushing, ustedes acuérdense que para hacer el diagnóstico laboratorial del síndrome de Cushing, que lo vamos a ver a continuación, se sigue una serie de pasos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico sindrómico, donde vamos a verificar si verdaderamente el paciente tiene o no síndrome de Cushing, que se pueden utilizar 3 exámenes de laboratorio, que son el cortisol libre en orina de 24 horas, el cortisol salival nocturno y la prueba de DEXA-1. En este caso, a la paciente le han hecho cortisol en orina de 24 horas y ha salido alto. Además, no le han hecho cortisol salival, le han hecho cortisol sérico a medianoche, pero también ha salido elevado. Entonces, el que esta paciente tenga estos exámenes con valores de cortisol muy altos, que no es lo usual, no es lo normal, nos hace confirmar que se trata de un síndrome de Cushing, ¿no? Luego van a ver que en el diagnóstico del síndrome de Cushing viene definir la etiología. Y esa etiología del síndrome de Cushing se mide o se ve midiendo ACTH, ¿no? Ustedes ven aquí que a esta paciente le han medido ACTH y la ACTH le ha salido alta, ¿no? Ustedes cuando miden la ACTH para ver la etiología de un síndrome de Cushing tiene 2 opciones, que la ACTH le salga baja o que le salga alta. Si le sale baja, probablemente estaremos frente a un síndrome de Cushing que es de origen adrenal, o sea, eso quiere decir que hay algo en la glándula adrenal que está haciendo que se fabrique mucho cortisol, ¿no? Y si el ACTH le sale alto, lo más probable es que se trate de un tumor o una patología a nivel de la hipófisis que está produciendo mucha ACTH, que estimula la glándula adrenal a producir cortisol, o que se trate de un tumor ectópico, ¿no? Puede ser hipófisis o puede ser ectópico, ¿no? Y la manera de determinar o de saber si es un hipofisiario o es un ectópico, porque pueden ser las dos posibilidades, es hacer una prueba para hacer el diagnóstico diferencial, que es una prueba con dexametasona de 8 miligramos, con una alta dosis de dexametasona, ¿no? Acuérdense que si yo hago esta prueba de dexametasona con 8 miligramos, en el caso del Cushing hipofisiario, yo le mido el cortisol luego de darle 8 miligramos de dexametasona y el cortisol va a salir bajo. En cambio, en el ectópico se va a seguir manteniendo alto. Y finalmente, cuando ya yo sé cuál es la etiología de mi síndrome de Cushing, yo le voy a hacer la localización con las imágenes. Entonces, aquí en este caso, es cierto, la paciente ya tiene el diagnóstico de un síndrome de Cushing. Tiene una CTH que está elevada. O sea, yo ya sé que este síndrome de Cushing puede ser hipofisiario o puede ser ectópico. Entonces, ¿cuál sería el paso más apropiado en la evaluación de esta paciente? Que ya yo sé que es hipófisis ectópico. ¿Qué voy a hacerle yo? ¿Qué le harían ustedes? ¿Qué les he dicho yo? Que hay que hacerle un test con dexametasona. Y con dexametasona 8 miligramos, que es una dosis alta. Entonces, en este caso, lo siguiente sería hacer una prueba de supresión con dosis alta de dexametasona, para ver si el cortisol baja o no. Dosis baja de dexametasona es el test de DEXA-1 que utilizamos para el diagnóstico sindrómico. En este caso utilizamos 8 miligramos, por eso es una supresión con dosis alta de dexametasona. No se puede hacer todavía exámenes de imágenes porque no sé si es ectópico o si es hipofisiario en este caso. Entonces, acuérdense rápidamente que las glándulas adrenales van a localizarse por encima de los riñones. Y si ustedes hacen un corte de las glándulas adrenales van a tener dos partes, que es la corteza adrenal y la médula adrenal. En el caso de la corteza adrenal va a tener 3 capas histológicas, que son la capa glomerular, que va a sintetizar aldosterona. Esta capa que sigue, que es la capa fascicular, que va a sintetizar cortisol. Y finalmente vamos a tener la capa reticular, que va a sintetizar andrógenos, donde el andrógeno principal va a ser el DEA, la de hidroepiandrosterona. Estas son las capas de la corteza adrenal. Pero también la glándula adrenal, aparte de corteza, que es la capa más externa de la glándula adrenal, va a tener una capa que es la médula adrenal. Esta médula adrenal también va a sintetizar hormonas que van a ser catecolaminas, donde vamos a tener aquí a la adrenalina y a la noradrenalina. Entonces vean que la glándula suprarrenal sintetiza diversas hormonas, dependiendo sea la corteza o sea la médula adrenal.
Al igual que en la tiroides, la glándula suprarrenal está influenciada por la secreción hipotalámica hipofisiaria ¿de qué sustancias? ¿De qué hormonas? La secreción hipotalámica de CRH y la secreción hipofisiaria de ACTH, ¿no? La CRH, que secreta el hipotálamo, actúa sobre la hipófisis para que se produzca ACTH, y la ACTH estimula la glándula suprarrenal para que se formen los glucocorticoides, que el glucocorticoide, como les decía, es más importante es el cortisol, ¿no? Entonces, la regulación de la secreción de cortisol va a estar dada por la hipófisis y el hipotálamo. ¿Y cuáles son los efectos que va a tener el cortisol sobre nuestro organismo? A nivel del hígado va a estimular la gluconeogénesis hepática. Eso quiere decir que el cortisol va a aumentar los niveles de glucosa en la sangre porque va a permitir que se forme glucosa de nuevo. A nivel del tejido adiposo va a incrementar la lipólisis, es decir, la degradación de las grasas. A nivel del tejido muscular va a incrementar el recambio proteico. A nivel del tejido óseo va a incrementar la resorción ósea. A nivel del sistema inmunitario va a disminuir la respuesta inmune, ¿no? Por eso se utilizan los glucocorticoides para frenar, por ejemplo, procesos autoinmunes, ¿no? A nivel del corazón va a incrementar la contractibilidad cardíaca, a nivel cardiovascular. A nivel del sistema hematopoyético va a incrementar la eritropoyesis, va a estimular la eritropoyesis. Y a nivel del sistema nervioso central va a estar en relación o va a regular los estados de ánimo. La aldosterona, que es la otra hormona que se encuentra que fabrica la corteza adrenal, no tiene regulación por la hipófisis del hipotálamo, sino aquí la regulación va a estar dado por el famoso eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cómo es que se activa este eje renina, angiotensina, aldosterona? Cuando se presenta hipotensión, se presenta hipovolemia, o se detecta hiponatremia, cualquiera de estas situaciones, las 3 Hs, hipotensión, hipovolemia, hiponatremia, eso va a estimular que el aparato yuxtaglomerular del riñón produzca una hormona que se llama renina. La hormona renina tiene por función convertir el angiotensinógeno, que es un producto que forma el hígado, que es formado por el hígado, va a permitir que este angiotensinógeno se transforme en angiotensina 1. O sea, la renina lo que hace es convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esa es la función de la renina. Esta angiotensina 1 va luego a convertirse, por acción de esta enzima que ustedes conocen muy bien, la enzima convertidora de angiotensina, en angiotensina 2, ¿no? Angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a ser la que va a ir a la corteza adrenal, a la capa glomerular de la corteza adrenal, para que se incremente la secreción de aldosterona, o para que se secrete la aldosterona. Y la aldosterona, ¿cómo va a actuar? La aldosterona, vean ustedes acá, va a actuar a nivel del túbulo contorneado distal, permitiendo ¿qué cosa? Permitiendo va a tener 3 acciones. Va a permitir que haya una reabsorción de sodio, reabsorbe sodio, y al reabsorber sodio, reabsorbe agua. De esta manera mejora la hiponatremia, la hipovolemia y la hipotensión. Pero a la par también excreta potasio, vean ustedes, excreta potasio y excreta hidrogeniones. A nivel de túbulo contorneado distal, entonces la aldosterona reabsorbe sodio y bota potasio y bota hidrogeniones. También la hipercalemia de manera aislada, puede ser un factor estimulante para la secreción de aldosterona, precisamente porque la aldosterona favorecería que se elimine el potasio. Las catecolaminas, que son fabricadas por la médula adrenal, tienen que recordar que derivan de un aminoácido que es la tirosina, al igual que las hormonas tiroideas. Y mediante una serie de procesos enzimáticos, esta tirosina va a dar origen a dopamina y luego posteriormente a noradrenalina y adrenalina, a las dos. Y estas noradrenalinas y adrenalinas van a sufrir un proceso también de degradación gracias a las enzimas COM y MAO para formar metabolitos que van a ser la forma en que se van a excretar. Y estos metabolitos van a ser las metanefrinas, las normetanefrinas y el ácido vanilmandélico, ¿no? Y esto es importante porque estos metabolitos ustedes lo van a poder dosar para una patología en específico que es el feocromocitoma que vamos a ver luego. Las catecolaminas, acuérdense que pueden actuar a nivel de distintos receptores. Hay receptores alfa y receptores beta para las catecolaminas. Acuérdense que los receptores alfa de las catecolaminas básicamente lo que van a permitir es que haya vasoconstricción, que haya contracción del músculo liso, ¿no? Y además van a tener efectos metabólicos, pues aumentan la gluconeogénesis. Eso quiere decir que también son las catecolaminas hormonas que incrementan los niveles de glucosa en la sangre y disminuyen la lipólisis cuando tienen efectos sobre receptores alfa. Sobre los receptores beta va a suceder lo contrario y vamos a tener que va a haber vasodilatación, va a haber relajación del músculo liso, va a haber aumento de la gluconeogénesis. Esto sí es algo que se repite tanto en la acción alfa como beta de las catecolaminas, y va a haber incremento de la lipólisis. O sea, lo que varía básicamente entre uno y otro receptores en cuanto a la contracción o dilatación del músculo y en cuanto al efecto que tienen en la lipólisis, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Sí es cierto que dentro de alfa y alfa 1, alfa 2, dentro de beta y beta 1, beta 2, beta 3, pero de manera general, para que ustedes sepan, esos son los efectos que tendrían en los distintos receptores. Vamos a entrar entonces a la patología de la glándula suprarrenal. Vamos a iniciar con Cushing, que es el caso clínico que habíamos tenido. Cuando ustedes hablan de un síndrome de Cushing, están frente a la clínica que se produce por una exposición prolongada a un exceso de cortisol. O sea, hay un incremento en los niveles de cortisol que genera toda una clínica característica. ¿Cuál es la etiología del síndrome de Cushing? El Cushing puede ser exógeno si es que se trata de una persona que consume
glucocorticoides sintéticos de manera crónica, prednisona, dexametasona, etcétera, ¿no? Y un Cushing endógeno, donde el problema no va a ser un consumo, sino va a ser que va a haber un incremento en la producción de cortisol por parte del propio organismo, ¿no? El Cushing exógeno es más frecuente que el endógeno. Sin embargo, es importante poner la atención al estudio del Cushing endógeno, ¿no? En el caso del Cushing endógeno, ustedes tienen tres opciones: que el exceso de cortisol se deba a un problema hipofisiario, un problema adrenal o un problema ectópico. Si es un problema hipofisiario, entonces nosotros vamos a estar frente a un tumor en la hipófisis que produce ACTH. Como produce mucha ACTH, la ACTH estimula a la corteza adrenal a que se forme más cortisol y de esta manera se da el Cushing. Cuando se produce un Cushing por un tumor hipofisiario que produce ACTH, a esto se denomina enfermedad de Cushing. Entonces, una cosa es síndrome de Cushing, que simplemente es la clínica producto del exceso de cortisol, y una cosa es enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing es un Cushing que se debe a un tumor hipofisiario secretor de ACTH. Luego, la otra posibilidad de un Cushing endógeno es que sea un problema adrenal, es decir, que haya un tumor en la adrenal o haya una hiperplasia a nivel adrenal que esté condicionando un exceso de formación de cortisol. Y una tercera causa, que es mucho menos frecuente, es que haya un tumor que de manera paraneoplásica esté produciendo ectópicamente CRH o ACTH y de esta manera estimulando la secreción de cortisol. El tumor o la neoplasia que por lo general produce este síndrome paraneoplásico es el carcinoma pulmonar de células pequeñas. ¿Cuál es el fenotipo que van a encontrar ustedes en el paciente con síndrome de Cushing? Lo hemos visto en el caso clínico. Es un paciente que tiene obesidad centrípeta, que tiene una fascia en luna llena, que es una fascia redonda y pletórica, que tiene una acumulación de grasa a nivel cervical dorsal que se conoce como jiba de búfalo, y que en contraste con este incremento de depósito de grasa a nivel de cara, de cuello y de tronco, este paciente va a tener unas extremidades, brazos y piernas delgaditos, vean ustedes, que van a estar en relación a una miopatía proximal. El paciente va a tener hipotrofia muscular en las extremidades, ¿no? Va a tener debilidad a consecuencia de esta hipotrofia. Entonces llama la atención porque va a ser un paciente que es como que gordito a nivel central, pero va a tener sus piernas y brazos delgaditos, ¿no? Característico del Cushing. Y además van a encontrar ustedes que estos pacientes pueden tener estrías característicamente de color rojo vinosa o rojo violáceas, y va a haber fragilidad capilar que va a manifestarse como hematomas que se producen ante traumatismos mínimos en el paciente, ¿no? Además, estos pacientes que tienen Cushing pueden tener asociado hipertensión arterial, pueden tener diabetes, puede haber osteoporosis, ¿ya? Puede haber irregularidades en la regla, puede haber oligoamenorrea como la paciente, como el caso clínico, puede haber acné, puede haber hirsutismo, que son características o comorbilidades que se presentan juntamente con este fenotipo característico del síndrome de Cushing. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya más o menos lo hemos visto en el caso clínico. Primero se hace un diagnóstico sindrómico. En este caso ustedes tienen 3 exámenes. Tienen el cortisol libre en orina de 24 horas. Se mide el cortisol en orina de 24 horas. Luego tienen el cortisol salival nocturno. Es otra opción. Y finalmente tienen el examen o test de dexametasona con 1 miligramo, ¿no? Test de Dexa 1 o test de supresión con dosis bajas de dexametasona. ¿En qué consiste este test de Dexa 1? Le doy 1 miligramo de dexametasona a mi paciente a las 11 de la noche y le mido el cortisol al siguiente día a las 8 de la mañana. En condiciones normales, si tú le das a una persona 1 miligramo de dexametasona en la noche, en la mañana el cortisol sale bajo. En cambio, en estos pacientes el cortisol sale alto. Para hacer el diagnóstico sindrómico del Cushing, ustedes necesitan 2 o más exámenes positivos para poder decir, mi paciente tiene síndrome de Cushing, ¿no? Todas las características que yo le encontré en las manifestaciones clínicas se deben al síndrome de Cushing. Una vez que yo ya he hecho el diagnóstico sindrómico, paso al diagnóstico etiológico, que en este caso se hace midiendo ACTH, lo que habíamos dicho. Ustedes tienen 2 opciones: que la ACTH les salga baja, en cuyo caso yo diré que el Cushing de mi paciente se va a deber a un problema adrenal, ¿no? O que la ACTH le salga a ustedes alta, en cuyo caso yo diré que mi paciente puede tener un Cushing de origen hipofisario o un Cushing de origen ectópico. Y como les mencionaba, ¿cómo hago? ¿Cómo yo sé si es hipoficiario? O sea, si es enfermedad de Cushing o es un Cushing ectópico. Ajá, aquí el examen que tengo que hacer es el test de Dexa, pero no con una dosis baja, sino con una dosis alta, que es 8 miligramos de dexametasona. Lo mismo, le doy 8 miligramos de dexametasona a mi paciente, le mido luego el cortisol. ¿Y qué es lo que sucede? En el caso del Cushing hipoficiario, el cortisol sí baja, sí suprime. En cambio, con el ectópico no suprime. Entonces, de esta manera yo puedo decir, mi paciente tiene un Cushing hipoficiario, es una enfermedad de Cushing, o tiene un Cushing ectópico. Una vez que haya hecho mi diagnóstico etiológico, yo hago mi diagnóstico de localización, donde voy a pedir las imágenes, ¿no? Si me salió que es un problema adrenal, una tomografía adrenal. Si me salió que es un hipoficiario, una resonancia magnética de hipófisis. Si me salió que es ectópico, una tomografía tóraco-abdominal, ¿no? El tratamiento del síndrome de Cushing, en el caso del exógeno, ¿no? En el caso del exógeno, va a tener que ser el retiro gradual de los corticoides, valorando junto con el médico que prescribió el corticoide si se puede retirar o no los corticoides y en qué velocidad. Y en el caso del endógeno, como la mayoría son tumores, básicamente el tratamiento principal va a ser cirugía, y en algunos casos se puede utilizar tratamiento médico con algunos medicamentos que inhiben la formación de cortisol o la producción de cortisol. Lo contrario al síndrome de Cushing vendría a ser la insuficiencia adrenal. En este caso va a haber una disminución en la síntesis de cortisol por la glándula adrenal que me va a dar manifestaciones clínicas.
La etiología de la insuficiencia adrenal puede ser primaria o secundaria, y al igual que lo que sucedía en la tiroides, una insuficiencia adrenal primaria, el problema vendría a estar en la misma adrenal, y en cambio en una secundaria vendría a haber una alteración a nivel de la parte hipofisial hipotalámica, parecido a lo que sucedía en el hipotiroidismo. Cuando la insuficiencia adrenal es primaria, también recibe el nombre de enfermedad de Addison. Entonces, cuando ustedes vean Addison, hace referencia a una insuficiencia adrenal de tipo primaria. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia adrenal primaria? Vamos a tener la patología autoinmune, que va a ser la causa más frecuente de Addison a nivel mundial. Cuando ustedes le preguntan a nivel mundial, va a ser el Addison. Y vamos a tener la tuberculosis, que va a ser la causa más frecuente a nivel de los países en vías de desarrollo, donde hay todavía alta prevalencia de tuberculosis. Otra causa de insuficiencia adrenal primaria es la hiperplasia adrenal congénita, en donde hay alteraciones enzimáticas a nivel de la síntesis de cortisol y de otras hormonas adrenales. Y finalmente, otras causas de insuficiencia adrenal primaria, como por ejemplo que el paciente tenga algún tumor en la glándula adrenal que comprometa su función, alguna enfermedad infiltrativa, o que el paciente haya sido operado de las glándulas adrenales, etc. Pero lo más frecuente son estas dos, y eso es lo que tienen que tener ustedes en cuenta: autoinmune y TBC. Y en el caso de la insuficiencia adrenal secundaria, básicamente vamos a tener dos aquí patologías. La primera es el retiro brusco de glucocorticoides en un paciente que estaba recibiendo terapia crónica. Acuérdense que los glucocorticoides se tienen que retirar poco a poco, si no desencadenan una insuficiencia adrenal secundaria. Y lo otro es cualquier patología que afecte la hipófisis y el hipotálamo, como por ejemplo un tumor o que el paciente haya sido operado, etc. En cuanto a la clínica de la insuficiencia adrenal, vamos a tener síntomas generales para los dos tipos de insuficiencia adrenal, como por ejemplo, el principal, el paciente va a quejarse de astenia, de fatiga, ¿no? Va a haber disminución de peso asociado a hipo o anorexia. Va a haber dolor abdominal asociado a náuseas y vómitos. Vamos a tener que este paciente va a tender a la hipotensión, ¿no? Que son los síntomas o las manifestaciones clínicas que son características de la insuficiencia adrenal en general. Sin embargo, ustedes deben de saber que en el caso de la insuficiencia adrenal primaria, es decir, en el caso del Addison, vamos a tener algunas manifestaciones que van a ser específicas del Addison. En este caso, la primera manifestación que va a ser específica de la insuficiencia adrenal primaria va a ser la hiperpigmentación. Ustedes van a encontrar que estos pacientes van a tener hiperpigmentación de piel y mucosas como si estuvieran bronceados, y esto se va a deber básicamente ¿a qué? A que estos pacientes con enfermedad de Addison van a tener de forma concomitante un incremento en la producción de ACTH de manera compensatoria. Pero la ACTH no se fabrica como ACTH, sino como una molécula precursora que es el PONC, proopiomelanocortina. Y esta proopiomelanocortina, aparte de contener entre sus componentes a la ACTH, ¿no? Contiene la ACTH, también contiene a la hormona melanocito estimulante, la MSH. Esta hormona melanocito estimulante, va a ser la que va a dar la coloración a la piel. Y la segunda característica específica del Addison va a ser la presencia de hipercalemia. ¿Por qué va a haber hipercalemia en la insuficiencia adrenal primaria y no en la secundaria? Porque en la insuficiencia adrenal primaria, como se afecta toda la adrenal, entonces no solamente va a haber disminución o compromiso del cortisol, sino también va a haber compromiso de la aldosterona. Y acuérdense ustedes que la aldosterona, dentro de sus funciones, tiene la eliminación, la excreción renal de potasio. Entonces, si no hay aldosterona, no se elimina potasio y entonces el paciente empieza a ser hipercalémico. Entonces, estas dos características son específicas de la insuficiencia adrenal primaria o enfermedad de Addison. Y así como hay una tormenta tiroidea, una crisis mixedematosa, también tenemos el concepto de crisis adrenal, que vendría a ser una insuficiencia adrenal severa. ¿Cómo se presenta el paciente con una insuficiencia adrenal severa, con una crisis adrenal? Se presenta con trastorno del sensorio, ¿no? Con alteración del estado de conciencia, se presenta con hipoglicemia, se presenta con hiponatremia, se presenta con hipotensión marcada, que puede llegar al shock, y este shock no va a responder a fluidos. Entonces, estas características son características que marcan a la crisis adrenal o una insuficiencia adrenal severa. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una insuficiencia adrenal? Depende si sea primario o secundario. Es similar a lo que sucede en la tiroides. En el caso del primario vamos a tener cortisol bajo con ACTH incrementada. Este es el Addison, el perfil del Addison. Y en el caso del secundario vamos a tener cortisol bajo con ACTH baja o ACTH anormalmente normal, ¿no? Parecido a lo que sucede en el hipotiroidismo. Y en el caso del tratamiento, el tratamiento de un paciente con insuficiencia adrenal va a hacer la reposición de la hormona. En el caso de los glucocorticoides, o sea, es decir, del sustituto del cortisol, el glucocorticoide de elección va a ser la hidrocortisona. Pero si no tenemos hidrocortisona, entonces se puede utilizar de manera opcional o alternativa prednisona. Otro tipo de glucocorticoides como dexametasona, triamcinolona, betametasona no se utilizan. O es hidrocortisona o es prednisona. Acuérdense ustedes que estas
el cortisol es la denominada hormona de estrés. Entonces, cuando el paciente está sometido a estrés, el paciente que tiene insuficiencia renal es sometido a estrés, muchas veces va a ser necesario que este paciente pues incremente la dosis de los corticoides. Entonces, ustedes tienen que decirle, informar al paciente que dependiendo del grado de estrés que tenga el paciente, él va a incrementar la dosis de glucocorticoides, ¿no? Y además tienen que decirle que si el paciente no tolera la vía oral, o sea, no puede tomar las pastillas de hidrocortisona, de prednisona, tiene que acudir para que le pongan el corticoide de manera parenteral, porque si no, no va a poder afrontar esa situación de estrés. Los mineralocorticoides vendrían a ser el reemplazo de la aldosterona. Entonces, los mineralocorticoides solo se van a utilizar en la insuficiencia adrenal primaria, porque habíamos dicho que en la secundaria no hay problema con los mineralocorticoides. O sea, mineralocorticoides solamente se dan en el Addison, ¿no? ¿Y cuál es el mineralocorticoide que se da? Es la fludrocortisona. Entonces, cuando ustedes le preguntan por el tratamiento en un paciente que tiene insuficiencia adrenal primaria, tendrían que darse glucocorticoides como hidrocortisona o prednisona asociado a fludrocortisona, que es un mineralocorticoide, el que reemplaza la aldosterona. En aquel que tiene insuficiencia adrenal secundaria, no, solamente se le da hidrocortisona o prednisona, porque no tiene problemas con la aldosterona. Y en el caso de crisis adrenal, también el tratamiento es más enérgico porque se trata de una insuficiencia adrenal severa. En ese caso se hace hidratación enérgica para el paciente porque va a tender a la hipotensión, al shock, se le da un suero glucosado porque va a tender a la hipoglicemia y se le tiene que dar el glucocorticoide a dosis de estrés mayor. ¿Y cuál es esa dosis de estrés mayor? Se le da hidrocortisona, un primer bolo endovenoso de 100 miligramos, seguido luego de 100 miligramos cada 6 a 8 horas y se va regulando la dosis dependiendo que el paciente pase su crisis adrenal, ¿no? Generalmente lo que descompensa a los pacientes con insuficiencia adrenal son algún tipo de infección, algún tipo de traumatismo que le generan mayor estrés al paciente y hacen que terminen desarrollando una crisis adrenal, ¿no? Y finalmente, para terminar la patología adrenal, tenemos estas dos patologías que ambas cursan con hipertensión, que son el feocromocitoma y el hiperaldosteronismo primario. En el caso del feocromocitoma, el feocromocitoma es un tumor adrenal secretor de catecolaminas. Es un tumor de la médula adrenal, porque acuérdense que la médula adrenal es la que produce las catecolaminas. ¿Cuál es la clínica de los pacientes con feocromocitoma? Vamos a tener definitivamente en la cabeza la hipertensión arterial de tipo secundario, que característicamente los pacientes van a presentar presiones arteriales muy marcadas, generalmente por encima de 180/100. Muchas veces van a entrar como crisis hipertensivas o como urgencias hipertensivas a la emergencia estos pacientes. Y juntamente con la hipertensión arterial marcada vamos a asociar una tríada clásica que va a estar compuesta por cefalea, palpitaciones y diaforesis. Entonces, cuando ustedes vean un caso clínico, y eso también ha sido pregunta de examen, de un paciente generalmente joven que no tiene riesgo para hacer hipertensión arterial primaria, hace presiones arteriales muy altas, ingresa de forma repetitiva a la emergencia y además presenta cefalea, palpitaciones, diaforesis asociada, estamos sospechando en un feocromocitoma. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A pesar que es una tumoración adrenal, el diagnóstico no se hace por una imagen, sino primero se hace el diagnóstico bioquímico. Y en este caso, el diagnóstico bioquímico es midiendo los metabolitos de las catecolaminas, que son las metanefrinas, que se pueden medir en orina o se pueden medir en plasma. Y la otra opción es medir el ácido vanilmandélico. Ustedes miden el ácido vanilmandélico o las metanefrinas, el ácido vanilmandélico se mide en orina. Ustedes miden estos metabolitos y los van a encontrar elevados en el paciente que tiene feocromocitoma. Y ya luego que confirman bioquímicamente, ya le pueden pedir su tomografía, ¿no? Para ver si está en el derecho o en el izquierdo. El tratamiento, como es una tumoración, en definitiva va a ser un tratamiento quirúrgico, pero siempre antes del tratamiento quirúrgico hay que hacer un bloqueo adrenérgico al paciente para evitar que durante la cirugía la manipulación del tumor cause liberación de catecolaminas. Entonces, generalmente se hace un bloqueo inicialmente alfa, luego se puede hacer un bloqueo beta, y luego cuando el paciente ya está preparado va a cirugía. En el caso del hiperaldosteronismo primario, es otra patología adrenal que cursa con hipertensión, pero en este caso se debe a un exceso en la secreción de aldosterona. O sea, el problema no está en la médula como el feocromocitoma, sino en la corteza adrenal, más específicamente en la capa glomerular, que es la que produce la aldosterona. Ustedes tienen dos opciones en cuanto a la etiología: que el paciente tenga un tumor que produce mucha aldosterona o que se haya hiperplasiado la corteza adrenal, que se haya hiperplasiado la capa glomerular de la corteza adrenal, y eso está haciendo que se fabrique mucha aldosterona. ¿Cómo es la clínica? Y esto para diferenciarlo un poco del feocromocitoma. En este caso, la diferencia es que la hipertensión también se va a presentar en el hiperaldosteronismo primario, solamente que la hipertensión o la presión arterial no va a ser tan marcada como en el feocromocitoma. Generalmente estos pacientes van a tener presiones arteriales que van a ser por encima de 150/90, van a ser pacientes que a lo mejor tienen hipertensión arterial de larga data, pero que no controlan bien con varios antihipertensivos, y que juntamente con la hipertensión arterial se va a sumar la presencia de hipocalemia. Acuérdense que la aldosterona no solamente se encarga de la reabsorción del sodio y del agua y por eso se eleva la presión, sino que también la aldosterona bota potasio por la orina. Entonces, estos pacientes, al botar mucho potasio por el exceso de aldosterona, van a presentarse con hipocalemia, que dentro de la clínica ustedes el paciente les va a manifestar que pueden presentar parestesias o más frecuentemente debilidad muscular, ¿no? Entonces, de esta manera yo hago la diferencia en cuanto a la hipertensión de origen adrenal, ¿no? En el feocromocitoma se acompaña de la triada clásica, la presión arterial es mucho más elevada. En cambio, en el hiperaldosteronismo primario no. En el hiperaldosteronismo primario hay más bien hipertensión arterial secundaria asociada a hipocalemia. ¿Cómo se hace el diagnóstico del hiperaldosteronismo primario? Se hace relacionando los niveles de aldosterona con los niveles de renina. En el caso del hiperaldosteronismo primario, lo que vamos a encontrar es la aldosterona elevada con la renina baja. Y eso va a ser característico del hiperaldosteronismo primario. El tratamiento va a ser quirúrgico, si es que se trata de un tumor, o si se trata de una hiperplasia de la glándula, de la corteza, de la capa glomerular de la corteza adrenal, se puede también tratar utilizando tratamiento médico. ¿Con qué? Con espironolactona
La espironolactona, acuérdense ustedes que es un antagonista del receptor de aldosterona. Entonces, de esta manera hemos terminado la parte de adrenales. Y vamos a ver algunos puntos claves aquí. A ver, quiero que me ayuden con esta parte, chicos. ¿Cuál es la clínica o el fenotipo característico del síndrome de Cushing? ¿Qué características ustedes encuentran allí? ¿Cuáles son las más importantes? Vamos a encontrar que el paciente va a tener la característica obesidad centrípeta, como ustedes ven, han mencionado, ¿no? Vamos a tener también la fase en luna llena, ¿no? Vamos a tener la jiba de búfalo, jiba dorsal, ¿no? Vamos a tener la miopatía proximal y vamos a tener las famosas estrías rojo-violáceas, ¿no? Estrías rojo-violáceas. Enfermedad de Cushing. ¿Qué cosa es enfermedad de Cushing? ¿A qué denominamos enfermedad de Cushing? ¿O cuándo decimos que hay enfermedad de Cushing? Ajá. Decimos que hay enfermedad de Cushing cuando nosotros tenemos un tumor en la hipófisis que está produciendo mucha ACTH. No se olviden, a esto se llama enfermedad, porque el problema está en la hipófisis. ¿Qué cosa es enfermedad de Addison? ¿A qué se llama enfermedad de Addison? Ajá, enfermedad de Addison hace referencia a una insuficiencia adrenal, ¿pero de qué tipo? Una insuficiencia adrenal de tipo primaria. No se olviden, cuando vean Addison, hace referencia a una insuficiencia adrenal primaria. ¿Cuáles son las características específicas de la insuficiencia adrenal primaria? O sea, ¿qué características le dicen? Ah, este paciente tiene insuficiencia adrenal primaria, lo específico que habíamos dicho. Ajá, vamos a tener hiperpigmentación, hiperpigmentación asociado a hipercalemia. ¿Cuál es el ACTH en la insuficiencia adrenal primaria? Perdón, ¿cómo se encuentra el ACTH en la insuficiencia adrenal primaria? Exacto, en la insuficiencia adrenal primaria la ACTH se encuentra elevada, alta. La crisis adrenal, ¿qué cosa es? Una crisis adrenal. Una crisis adrenal es una insuficiencia adrenal severa. ¿Cuál es la clínica del feocromocitoma? ¿Qué se asocia en el paciente que tiene feocromocitoma? Ajá, exacto. Tenemos hipertensión arterial secundaria asociado a la famosa tríada clásica que va a estar dado por, como ustedes han puesto ahí, cefalea, palpitaciones y diaforesis. Y en el hiperaldosteronismo primario, ¿cómo lo diferenciamos del feocromocitoma? ¿Qué vamos a encontrar en el hiperaldosteronismo primario? Exacto. Vamos a encontrar que este paciente también tiene hipertensión, solamente que no tiene la tríada, sino tiene hipocalemia. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de feocromocitoma? ¿Cómo saben si un paciente tiene feocromocitoma? Ajá. Voy a medir la parte bioquímica. No se hace con una tomografía, sino bioquímico. Mido metanefrinas en orina y en plasma, o puedo venir también el ácido vanilmandélico en orina, ¿no? Que vamos a encontrarlos elevados en ambos casos, ¿no? Elevados. Muy bien, chicos, hasta ahí hemos terminado con adrenales. Nos falta la parte de hipófisis y la parte de nutrición y obesidad. Esta parte no la vamos a desarrollar ahora, la vamos a grabar, la van a encontrar ustedes como video dentro de sus clases. He querido darle prioridad a estos 3 temas, que son los que más vienen en el ENAM para que ustedes tengan. ¿Quieren que siga con la clase? ¿En serio aguantan? ¿Sí? ¿Se aguantan? Si me dicen sigue, sigo, ¿ah? Ya, break. Ya, les doy un break de 5 minutos y seguimos.